pasado un mes y días de las elecciones del pasado 20 de octubre. Estoy con dos analistas, don Carlitos Bert, la señora Jimena Costas. Perdón por haber comenzado por este lado. Para que no digan que solamente las mujeres somos las que pedimos primer lugar. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación. Y un saludo a Jimena y a la audiencia. También, por supuesto. A ver, tenemos ya una ley, un reglamento de ley de régimen transitorio para las próximas elecciones. Me gustaría conocer su opinión con relación a esto, por favor, Jimena. ¿Empiezo yo? Sí. No tenía que ser una ley muy ampulosa y complicada, tiene tareas muy específicas, que es dar un marco legal a una elección que es excepcional. Es excepcional porque es la primera vez en la historia democrática que nos vemos obligados a anular una elección por el fraude. Entonces es una ley que está rayando la cancha en lo mínimo, que son tiempos, que son los actores que deben intervenir, que es la abrogación de algunos artículos de la ley de organizaciones políticas que no se deben aplicar. Por ejemplo, hablo de las primarias. Las primarias, exacto. Y que le pasa la pelota a la Asamblea Legislativa para la designación y selección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Una cosa que me gusta y la debo resaltar es que no se está atropellando las autonomías departamentales, son las asambleas departamentales las que van a preparar de manera muy ágil y acelerada, pero van a preparar ellos las ternas que deben ser presentados a la Cámara de Diputados para la designación de vocales departamentales. Don Carlos, ¿a usted qué le parece? Bueno, era absolutamente necesario que salga una ley así para comenzar a ordenar el proceso. Fue, si nos damos cuenta, el segundo o tercer paso que permitió que la tensión baje, que la pacificación se consolide un poco. Ya antes habían señales de cansancio aquí y allá. Creo que todos, ¿no? Sí, y la ley ya nos dio un respiro y además nos marca, sin poner fechas, pero uno puede ya calcular tomando en cuenta los plazos que están en la ley, y ya sabemos que las elecciones van a ser entre fines de abril y mayo si hay segunda vuelta, y la transmisión del mando será a fines de mayo o junio, ¿no? Entonces tenemos ya un horizonte, y hoy día la presidenta ha designado ya a su representante en el Tribunal Supremo Electoral, que solo no puede hacer mucho, pero el desastre que hay ahí dentro por lo menos va a ordenar, va a preparar el terreno para que se incorporen los otros 6 miembros, no hay femenino, sí, ¿no? Miembros nomás, al tribunal. Entonces va a servir, pero claro, solo no puede hacer mucho, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tienes tú del doctor Romero? Tengo excelente opinión de Salvador Romero, pero más allá del tema personal, que es un conocedor de la materia electoral, hay que evaluar gestión, porque no son los cariños lo que cuenta. Salvador Romero ha hecho una muy buena gestión como presidente de la Corte Electoral en el momento en el que estuvo, el 2005, cuando gana Evo Morales. Nadie cuestionó el resultado, probablemente a muchos no les gustaba, nadie cuestionó la legitimidad de esos resultados, porque sabíamos que había un manejo, además de con la capacidad suficiente, con transparencia. Me ha parecido una gran decisión de la presidenta Yanine Áñez, la felicito públicamente por ello, porque lo que está esperando el país es gente que conozca de materia electoral, que sea proba, que no sea corrupta, y que además maneje con transparencia este tema. Esto es fundamental. Y él ha dicho que va a defender el tema de la independencia, ¿no es cierto? Es que así fue en su momento. Más allá de las anécdotas, creo que todos los presidentes del órgano electoral, de la Corte Electoral, han sufrido algún tipo de presión por algún partido en cada periodo. Bueno, la clave no es que no te presionen, la clave es que
tú no actúes bajo la presión de los partidos políticos. Y creo que después de haber sido presidente de la Corte Electoral hace más de 10 años, ha tenido una amplia trayectoria a nivel internacional en materia electoral. Entonces, ha seguido ganando experiencia. Es una persona que, como dice Chali, no es que solo va a hacer las cosas, pero ya que el primer nombre que nos den a conocer sea una persona de la talla de Salvador Romero, es un gran augurio para empezar. Ahora, viendo las redes sociales, donde se dice de todo y a veces se dice mucho o poco, ¿no es cierto? Estaba viendo que estaban barajando incluso nombres de ex candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia. ¿Sería aconsejable que ellos formen parte, lleguen a ser vocales? No, para nada. El requisito, pero este requisito sí tiene que figurar en el reglamento que van a aprobar en, creo, 48 horas, ¿no? En la Asamblea. Requisito inexcusable es que los vocales no tengan militancia partidaria por lo menos, no sé, 7, 10 años. O sea, no podemos tener vocales en el tribunal que hayan sido candidatos hace 3, 5 años. No serían independientes. Y el requisito es ser independiente, y esa es una de las virtudes del doctor Romero, quien además de ser especialista, es uno de los pocos especialistas en el país en esta materia. Exactamente. Nunca ha militado en ninguna organización política y él ha mantenido un perfil académico de esa envergadura. No es recomendable que candidatos que han sido o ex parlamentarios que han estado actuando los últimos años, al menos sean vocales. Sí. No es recomendable. Total acuerdo. Ahora, ¿tendremos personas así como el doctor Salvador Romero, especializadas en temas electorales? A ver, yo me atrevo a decir que con el perfil académico de Salvador creo que no hay otro. Pero sí tenemos profesionales que ya tienen experiencia en el campo electoral, han hecho investigaciones, hay revistas especializadas donde uno encuentra ya nombres de personas que se han interesado. Pero la formación académica de Salvador Romero en Francia, su tesis de maestría es geografía electoral. Sí, sí. Entonces, académicamente es el mayor referente boliviano en esta materia, como que cuando dejó el país, él ha ido a trabajar a Centroamérica, en varios países de Latinoamérica, en el campo electoral. Exactamente. A ver, ahora bien, estábamos hablando de que posiblemente se puedan realizar las elecciones entre abril y mayo. ¿No es mucho tiempo? No. Aclararemos un par de cosas. La Constitución dice que el gobierno de transición, que es un gobierno excepcional, como decíamos, sí, tiene hasta 90 días para convocar elecciones. En ninguna parte dice que el gobierno va a durar 90 días. Podía haber convocado elecciones el día 89 o el día 73. Lo ha hecho muy temprano, lo cual es sano para el momento, para la coyuntura que necesitaba ese oxígeno. Pero no se puede presionar a los vocales que se designen para que hagan las cosas atropelladas. Normalmente el calendario electoral es de 180 días. Sí. Ahora van a ser 120 días. Restarle más no parece pertinente, sobre todo cuando tenemos ya un informe de la Comisión de Auditoría del Padrón. No estoy hablando de la elección, no de la Comisión de Auditoría de la elección del 20 de octubre, sino de la Comisión de la OEA que auditó el Padrón, que tiene una lista larga de observaciones que no fueron subsanadas. Entonces, ese padrón tiene que sanearse, ese padrón debe depurarse, ese padrón debe ser otra vez auscultado y corregido, y eso lleva tiempo. Entonces, menos de 120 días no es deseable. Tenemos un periodo para la designación en la Asamblea Legislativa. Hoy mismo yo me he adscrito a la comisión pertinente. Va a sesionar mañana, Chali, en la tarde a las 3. Convoca el Senado. Y
Eso tiene un pequeño proceso, 20 días. Después de eso que se designen, hasta que se reúnan en sala plena, nombren a su directiva, van a pasar otros días. Y recién a partir de que sale el calendario electoral se computan los 120 días del proceso mismo. Entonces, no es necesario acelerar más. Recordemos el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, que fue similar, que es un gobierno de sucesión constitucional. Si no me falla la memoria, fueron 6-7 meses, ¿no? 6 a 7 meses, exactamente, sí. ¿Qué es lo mínimo de necesario? Y seguramente este gobierno va a ser un periodo similar. Creo que en lugar de presionar y alarmarnos por ello, deberíamos más bien tranquilizarnos de que las cosas se hagan con el tiempo, los recursos y el personal necesarios y no de manera atropellada. Ahora, don Carlitos, entre las cosas que tendrá que ver, revisar, corregir este nuevo Tribunal Supremo, aparte de lo del padrón, esperar que se arregle realmente lo del padrón, ¿qué más tendría que revisar? ¿O qué tendría que eliminar, digamos, para que tengamos unas elecciones claras, limpias? A ver, lo primero que quiero señalar es que técnicamente, aunque políticamente quisieran apresurar el tiempo, técnicamente no es posible hacerlo en menos de 110, 120 días. Sí. Me he pasado el trabajo de elaborar un calendario tentativo para ver cómo se puede comprimir las fechas, ¿no? Los plazos, y me ha dado ese resultado. O sea, ya raspando el plazo en 110, 120 días se puede organizar con seriedad las elecciones, ¿no? Ahora, es bueno recordar que para las elecciones del 20 de octubre aprobaron una ley bajando el plazo de 150 a 120. Jimena no se está acordando. De 180 a 150. De 150 a 120 bajaron con una ley. O sea, pretender bajar otros 30 días por eso no es posible. O sea, hay que decirlo con claridad. Nunca fue posible hacer las elecciones antes del 22 de enero. Ahora, ¿por qué no es posible? Porque hay varias actividades que en esos 120 días se hacen simultáneamente y en una línea de tiempo sucesiva. Para mencionar solo 3 áreas importantes que se hacen en esos 120 días. La actualización del padrón, yo no sé si van a poder, como se dice, sanear completamente el padrón. O se tendría que hacer un nuevo padrón. No, eso sería terrible, ¿no? Imposible. Demora meses. Imposible. La ley es muy cauta. La ley que han aprobado dice inscribir a los nuevos y actualizar el padrón. No usan la palabra sanear, porque sanear puede ser muchas cosas, pero sí hay que inscribir a los nuevos jóvenes que cumplen, a los que cambian de domicilio, a los que sacar a los fallecidos, los que no votaron salen del padrón, etcétera. Hay varias tareas. Eso de los fallecidos tiene que arreglarse. Sí o sí. Hay 40.000 cédulas duplicadas que el propio tribunal informó. Ojalá se pueda hacer algo. Ahora el Senacid es el que realiza este trabajo, ¿no es cierto? ¿El que tiene que realizar o no? El sí, y lo de las cédulas tiene que coordinar con CEGIP. Las dos bases de datos deben cruzar. Por eso me preocupa, creo que hoy día la policía ha intervenido, el CEGIP o algo así, vi en la televisión, pero muy de pasada, ¿no? Ahí hay pequeños detalles. Por ejemplo, a mí me sacan del padrón por cualquier razón y se publica mi nombre, ¿no? Hay una pestaña que dice yo participo, ¿se acuerdan? Y uno va y verifica si está. Uno entra y no está en el padrón. Entonces tengo que tener un plazo, así sea pequeñito, para ir a regularizar mi situación, porque después en el banco me van a pedir la cédula, etcétera. Hay personas que no votan, tienen que tener su documento que los libera, en fin, esos detallitos suman día tras día tras día, ¿no? Quisiera mencionar una tarea fundamental. A ver, una que está
que es fundamental, y la otra que creo que debería ser un compromiso, el compromiso primero. Hasta el día de hoy, desde que el 2009 se hizo el padrón biométrico, se volvió una caja negra a la que no tiene acceso nadie, ni los partidos que participan. Antes de el MAS, en la antigua Corte, el padrón se les entregaba a los partidos después de ser depurado para que revisen, observen y pataleen, y luego lo devolvían al órgano electoral. ¿Qué es lo sano, Miriam? Que los partidos tengan acceso al padrón y los ciudadanos también. Entonces, una de las tareas que no está en la ley, que por compromiso deberían hacer los nuevos vocales, es que una vez que ese padrón esté limpio y esté listo, sea un padrón abierto, no solo tu dato con tu carnet, sino que si yo quiero ver tu dato y el de él, puedas hacerlo. Para eso tiene que haber transparencia. Eso es un compromiso. Y segundo, el tema de la cartografía electoral, porque la cartografía que han ido diseñando en 2 modificaciones en los últimos años es una que se llama en ciencia política el gerrymandering, la manipulación territorial para favorecer un partido, y que en realidad, más lenguaje más simple, es una cartografía así de corte sillerico a la medida del MAS. Donde perdía el MAS le insertaban unos bolsones del área rural, donde ganaba el MAS, etcétera. Eso debe ser corregido. Entonces, la cartografía también. Este órgano electoral, este nuevo conjunto de vocales, el Tribunal Supremo, yo creo que con ayuda, la primera cartografía se hizo con el Instituto Geográfico Militar, si te acuerdas. Sí. Debe corregir esas distorsiones, por lo menos las más brutales, ¿no? Porque de repente no van a poder hacer un trabajo de detalle deseable, pero algunas correcciones en la cartografía electoral deberían hacer. A ver, ¿y cuánto tiempo más o menos nos llevaría esto? Uno, solucionar el tema del padrón, sanear, lo que sé yo, limpiar. ¿Puedo decir algo adicional? Adelante. Y lo de la cartografía también. Mira, no es solamente un tema de lo que Charlie Bert menciona, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero las recomendaciones pasan por otros temas más tétricos que han saltado en esta elección y en el fraude. Los softwares, los servidores, muchos de ellos que ya eran absolutamente arcaicos y caducos y que no servían para manejar un padrón. Ahora, nuestro padrón no es enorme, sea de 6 o de 7 millones de ciudadanos, no es nada comparado al padrón de algunas ciudades en el mundo, pero igual necesitas tecnología moderna. Hablamos de padrón biométrico, pero no votamos con la biometría. Miriam, nunca has ido al recinto y te han dicho que pongas tu huella para habilitarte y darte la papeleta, o que te pongas frente a la cámara como cuando viajas para reconocer si eres tú el que va a votar y es el que ha firmado. No. ¿Tienen esos softwares en el órgano electoral? La última vez que yo hice petición de informe me respondieron que no. Entonces, ¿cuál biométrico? No es padrón biométrico. Esas son las cosas que debe resolver este Tribunal Supremo que será designado, y muchas de esas cosas son altamente técnicas y no necesitan de 6 meses. De repente se pueden hacer en 1 mes, en 3 semanas, con técnicos y expertos. Seguramente va a tener un costo, pero por suerte la ley le da todas las condiciones que requiere ese tribunal. En esto realmente se necesita experiencia, ¿no? Personas que tengan experiencia en realizar elecciones, en sacar adelante elecciones, que conozcan además de estos temas, y ver también la postura que ellos tienen, si van a preferir lo tecnológico por encima de lo manual, porque me parece que Salvador va más por lo manual, ¿no? Porque lo tecnológico viene a ser un apoyo importante, pero el TREP nos ha jugado, no sé. A ver, el TREP tendría que seguir, por ejemplo. Sí, claro. A ver, pero voy a terminar con eso. A ver, todas las sociedades, las empresas necesitan formar gente. Exacto. ¿No? Es siempre los procesos sociales, combinación de gente con experiencia y nuevos cuadros que se van formando. Eso es recomendable, pero no en esta oportunidad, porque estamos saliendo de una crisis generada por una mala gestión del proceso electoral. O sea, si no paraban el TREP esa noche, si no hacían las barbaridades que han hecho, quizás no entrábamos a la crisis y no nos enterábamos de lo que había sucedido. Entonces, en esta oportunidad se necesita gente ya formada,
no tenemos tiempo para ir a aprender, claro, para llevar gente que vaya a aprender. Ahora, no tenemos idea exacta, eso es lo bueno de la designación de Salvador Romero. No tenemos idea exacta de la situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo. Claro, yo tengo la impresión que está semidesmantelado, porque si se acuerdan, renunciaron 15 días antes de las elecciones, comenzaron a irse técnicos, el propio tribunal votó como a 60, 70 personas que ya trabajaban allí. Tengo temor de cómo estará ese tribunal, y eso es lo que puede ir arreglando Salvador hasta que designen a los otros. Ahora, hay problemas en la base tecnológica, pero el TREP, Miriam, yo considero que debe hacerse. Tiene que haber el TREP. Claro, quienes vayan al Tribunal Supremo Electoral le tienen que demostrar al país que es posible, con transparencia, con honestidad, con independencia, a las 11 de la noche, 12 de la noche del día de la elección, anunciar quién es el ganador, como en Uruguay, como en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces tiene que demostrar, pero ya sabemos lo que ha sucedido. Primero tenemos el informe de Neotec, empresa contratada para administrar el TREP, para apoyar el TREP y para el cómputo. Que además ha defendido sus equipos. Tenemos el informe de la otra empresa, la panameña boliviana, ¿cómo se llama? Ethical Hacking, que desnudó. Si no era el informe de la panameña boliviana, quizás no nos hubiéramos enterado de las cosas que pasaron. Han vulnerado la seguridad en base de datos, en el código fuente, Miriam. Hay muchas cosas que tienen que explicar. No se puede en pleno proceso manipular el código fuente de un software determinado. Lo hicieron, en fin. Bien. El nuevo Tribunal Supremo tiene que corregir todo esto y tiene que ofrecernos a las 11, 12 de la noche resultados que no son todavía los oficiales, son preliminares, pero tienen un 98,9% de similitud con los resultados oficiales. Entonces tiene que hacerse eso, y les voy a dar otro tema que a mí cuando lo pienso me da escalofríos. El material electoral, sobre todo las papeletas para el voto. Se ha estado contratando a la Editorial del Estado, que hoy en día creo que es la imprenta más moderna que hay en el país. No es mi área, pero es una de las más modernas. Pero ¿quiénes estarán? Pues no, en esta editorial. Sabemos que... Los pitufos están, Charlie, no lo dudes. ¿No ve? Sabemos que estaba dirigiendo la señora Dávila, ¿no? Y hizo un escándalo, incluso tuvo el desparpajo de hacer escándalo porque le fueron a decir, señora, váyase ya usted. La exministra, ¿no? Y quiso hacer lío, por favor. Entonces, yo no contrataría a la Editorial del Estado para esta oportunidad, porque uno no sabe qué puede suceder ahí. Imagínense que se llegue al día de la elección, una semana antes, y que no hayan papeletas suficientes, o que hayan demasiadas, ¿no es cierto? Demasiadas, o papeletas... Y que sean para el andrónico en este caso. ¿No es cierto? O sean papeletas mal hechas. Todos sabemos que es un papel especial, hemos ido a votar, no es un papel cualquiera, o sea... Mucho cuidado. Imaginémonos si llegamos a ese día y nos encontramos con eso, fracasa la elección, lo que hemos vivido es nada. A ver, habrá que esperar, habrá que darle también tiempo a la Asamblea para que vea los plazos, la elección de los siguientes 6 vocales, y de ahí adelante que ellos también tomen el tiempo y nos vayan avisando, indicando qué va a pasar con el padrón, qué va a pasar con esto otro, lo de la cartografía electoral. Veremos si es que la
la llegan a solucionar. Gracias por haber venido, Jimena. Gracias a ti, Miriam, para despedirnos, 3 cositas nada más. Gracias. Que conozcan la materia electoral, pero no alcanza. La banda de los 7 tiene ya experiencia y administra un proceso electoral. No pueden estar porque se les ha pedido la renuncia igual por las irregularidades. Entonces, experiencia, conocimiento en la materia electoral es uno, pero probidad, integridad, honestidad es la otra, y independencia política. Con esas 3 cosas estamos tranquilos. Y hay mucha buena gente en el país. Exacto. Sí, suscribo. Muy bien. A ver si volvemos a encontrarnos para hablar de otro tema, el tema de inmunidad. Ahí lo dejamos. ¿Sí? Sí, lo dejamos, pero no es posible que se apruebe ninguna ley, Miriam, cuando quieras. Hablemos, aquí, pero en otro día. ¿Sí? Cuando gustes. Vamos a una pausa.